Hola, buenos días, tardes, noches o madrugadas, a la hora que sea que estés escuchando esto. Hoy estamos Juliana Niño y yo, Laura Roncancio, y te vamos a hablar un poco sobre las infancias, sus roles sociales en la antigüedad y rutas de denuncia. Los dejo con Juli. Gracias, Lau. Infancia de los siglos XV a XVIII. En esta época la niñez no existía como tal. Si nacías ya eras una versión chiquita de un adulto, sin derechos, sin ternura y sin comprensión. Y lo peor, el abandono y el infanticidio eran súper comunes. Si el bebé no servía o era considerado una carga, siempre lo dejaban por ahí o lo mataban. Encima de todo lo veían como rebeldes, seres defectuosos que habían que corregir porque no eran útiles, eran físicamente débiles, necesitaban ser enderezados. Ya para el siglo XVIII, o sea bastante tarde, es cuando por fin se empieza a estudiar la psicología infantil, pero ni siquiera lo hacían porque les interesaba su bienestar, sino porque los veían como adultos incompletos y querían saber por qué eran así. Hablemos un poco de los roles sociales que tenían los niños, niñas y adolescentes en la antigüedad. Antes, los niños no eran vistos como adorables, sino como una mano de obra súper barata, súper mal. Las niñas eran sirvientas, mucamas, y los niños trabajaban en minas, fábricas o chimeneas, porque como eran tan pequeños, pues cabían en todo lado. Las jornadas eran larguísimas, los sueldos miserables, y aunque había leyes para protegerlos, pues nadie las cumplía porque no era para su conveniencia. En 1856, un niño de 9 años podía trabajar hasta 60 horas a la semana, y hasta 1901 fue que cambiaron eso y subieron la edad mínima a los 12 años. La educación era mínima y solo como para obedecer. Las niñas no podían estudiar y la iglesia controlaba todo. Las escuelas llegaron más tarde, pero para adiestrar a los niños como obreros. También existía mucha explotación sexual infantil, aunque pues era un tema tabú, cosa que cambió un poco con el autor famoso Charles Dickens, que fue uno de los pocos autores que visibilizó este tema en sus obras. Y solo a finales del siglo XIX, con la planificación familiar y menos hijos y todo este tema, los niños empezaron a ser vistos como personas con valor propio. Pero ¿y entonces qué pasó con las infancias en Colombia? En el siglo XX, las leyes en Latinoamérica empezaron a mostrar cierta preocupación por madres e infantes, pero la situación seguía bastante complicada. En Colombia, tras la caída de la Gran Colombia en 1830 y durante la Guerra de los 1000 días, muchos niños participaron como combatientes, aunque casi no se hable de esto. Luego se revisaron archivos en el Archivo General de la Nación, judiciales, escolares y religiosos, y se descubrió algo muy fuerte: los niños eran invisibles en la sociedad. En los judiciales había casos de infanticidios, abusos que realmente casi no se denunciaban. En los religiosos solo se registraban bautizos y comuniones, y los nacidos fuera del matrimonio eran llamados bastardos, porque ¿cómo se te iba a ocurrir tener un hijo fuera del matrimonio? Súper mal. Eso era lo que opinaban tus papás, tal vez tus abuelos. En los escolares se hablaba de su rendimiento, pero no se les veía como personas con derechos realmente. Y todo esto estaba bajo el control moral cristiano de la iglesia. A pesar de que los niños estuvieran presentes en los registros, no eran valorados socialmente. Eran como fantasmas de la historia de nuestro país. Hasta 1989, que fue que la ONU adoptó la Convención de los Derechos del Niño y Colombia lo ratificó en la Constitución Política del 1991 con la Ley 12, reconociendo por fin sus derechos. La Ley 1098 de 2006 tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Como principios tiene protección integral, interés superior, prevalencia de los derechos, corresponsabilidad,
exigibilidad de los derechos, perspectiva de género, responsabilidad parental. Los derechos que tratan son a la calidad de vida y ambiente sano, integridad personal, a la protección, familia, alimentación, identidad, salud, educación, recreación y participación cultural y artística, intimidad, libertades fundamentales. ¿Cuáles son las rutas de denuncia? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, presencial en los centros zonales, página web www.icbf.gov.co, correo atención al ciudadano @icbf.gov.co, línea gratuita nacional 018.000 918 080, línea 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes para denuncia de emergencia u orientación. Comisarías de familia, estas deben notificar a los entes de control como la Procuraduría y Personería. Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, línea 123. Fiscalía 122. Un tema bastante importante para nosotros hoy en día. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayas aprendido algo nuevo e interesante. Chao.